Bueno, queremos meternos ahora en la situación cubana. Queremos contarles además que las dificultades con internet y con las comunicaciones hacen que se nos corte el contacto con Zoom. por Zoom ya no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer telefónico con un colega periodista que está allí, pero justo en este momento Héctor Luis Valdés se le ha cortado la comunicación mientras intentamos, vamos a tener aquí, no, Héctor Luis Valdés es el que está en Uruguay, ¿no? No, es el que no, está es allá, en Cuba, es el acá es periodista. Jorge Valdés. Acá es Jorge Valdés, Sí. que sí está vía Zoom, que ya lo vamos a meter en esta conversación. Antes contarle un poco el contexto de lo que ha sido las repercusiones incluso acá en el Uruguay, ¿no? Porque se ha pronunciado el Partido Comunista Uruguayo respecto a lo que está sucediendo ahí en la isla. Gobierno de Biden financia estallidos sociales en Cuba. Ese es un poco el resumen de lo que ha sido ese comunicado oficial del Partido Comunista. Lo que expresa es que utilizando la vieja estrategia de una guerra no convencional se promueve un nuevo golpe blando, así lo califican en América Latina y el Caribe. Ese comunicado también muestra su solidaridad con el hermano pueblo de Cuba, estoy leyendo textual, que enfrenta nuevos intentos desestabilizadores promovidos por el imperialismo norteamericano, justo cuando Cuba demuestra, a pesar del criminal bloqueo económico, comercial y financiero de más de 60 años de los Estados Unidos, la eficacia de sus vacunas contra el coronavirus, lo que la sitúa entre los primeros lugares del mundo en la vacunación de su pueblo, compartiendo su vacuna con otros pueblos, ¿no? Pero están mal también los cubanos, ¿no? Mira que hay un nivel de contagio bastante interesante, Complicado. Sí. ¿no? Pero digo, la izquierda habla de una desestabilización en América Latina en ese sentido. Digo, también la izquierda la hizo la década de 60, ¿no? Década Partido de 60, Comunista. 70, el Partido Comunista, exactamente, lo hizo en la década de 60-70, pretendiendo también la ideología comunista propagarla en América Latina. Y acá sí. Entonces, Y aquí también se manifestó el Partido Comunista, ¿no? Diciendo que también era Y era lo que apoyando, estábamos- ¿no? Lo que estábamos leyendo recién. Y bueno, y propio de que todo viene de que la vacuna también no estaría dando buenos efectos en Cuba y entonces por Claro. eso... ¿Qué tiene que ver lo de la vacuna? La verdad que ahí Bueno, me no, en quedo- realidad, lo que las revueltas, bueno, los factores ya los comentábamos un poco ayer, ¿no? El tema de la falta de alimentos, el tema del COVID que está calando hondo y, no, y que se, el y tema se económico, afectó ¿no? el turismo. O El sea, turismo que no entra. Era la fuente de Cuba ingreso. funciona por el turismo Oh. y la pandemia limitó el turismo. Entonces ahí, bueno, algunos cubanos privilegiados que trabajan en el área de turismo son los que viven bien. El resto viven de lo que se les da. Sí, ayer Y es poco. el presidente de la República fue consultado ahí por la prensa en lo que fue su agenda y el presidente decía que Cuba es una dictadura que no respeta los derechos humanos, porque esa fue la respuesta que le dio a los periodistas. La comunidad internacional debe ayudar y manifestarse sin entrometerse en los asuntos del país, pero está claro que en los estrados internacionales donde participa Uruguay, este tipo de cosas hay que manifestarlas claramente. El pueblo cubano está demostrando un coraje digno de elogiar, ¿no? Y también comentó que cuando los individuos exigen libertad, llega un momento que se ve tan arrinconado el ciudadano que toma forma este tipo de expresiones que es las que estamos mirando ahora en pantalla, ¿no? Hay que decir que también hubo manifestaciones en favor del gobierno cubano, Claro, ¿no? el presidente dice que qué tipo de gobierno es lo que están pretendiendo, ¿no? Privatizar, volvemos a hacer las privatizaciones, entonces esa es la idea y no queda claro, ¿no? O sea... No, y por su parte, el Partido Comunista de Uruguay defiende esta idea del gobierno cubano de que el bloqueo, ¿no? Que es todo a causa del bloqueo de los Estados Unidos, que Donald Trump lo incrementó y que el nuevo presidente americano, Biden, no ha disminuido este bloqueo económico por parte de Estados Unidos a Cuba y que esto ha incrementado la crisis económica de la Y bueno, isla. como siempre en este modelo filosófico, Rusia apoya al gobierno cubano, los Estados Unidos salieron ayer a amparar al pueblo que se queja. Vamos a... Perdón, se afectan las redes, ¿no? Se han afectado. Eso, digo, eso no, Está no es muy cortado, eso no, Sí, no es toda muy la democrático. Claro. Si hablamos de democracia o de derechos, obviamente que te inhabiliten la comunicación, no importa si lo que te llega es positivo ante entender o negativo, digo, es un derecho que se te limita, ¿no? Sí, de hecho la producción de Buen Día estuvo en contacto en la tarde de ayer con una periodista independiente, una cubana de 22 años, Mari Carla Ares, que... Complicada está. Sí, está en libertad vigilada. Ella nos relató incluso en un audio... Con prisión domiciliaria estuvo. Con prisión domiciliaria, que bueno, que se siente realmente ella bajo presión.
y que la llamaron para decirle cuánto podía incidir, cuánto podía incidir en su causa si salía, ¿no? O sea, realmente son situaciones muy, muy dramáticas donde la libertad de prensa no existe, claramente, y quienes lo hacen lo están haciendo a través de vía online, como es el caso de Héctor Luis Valdés, que cuando podamos vamos a retomar el contacto telefónico porque el Zoom no funciona, para que un poco nos cuente cuál es tomarle el pulso a lo que está pasando, lo que ha pasado en la madrugada pasada y esta mañana. Recuerden que tenemos una diferencia de una hora con Cuba, es una hora más temprano, pero las calles están así, ¿no? Y mientras tanto, acá lo vamos a saludar a Jorge Valdés, que es un cubano de 26 años, que vive en Montevideo, es secretario de la Asociación Cubanos Libres en Uruguay, es solicitante de refugio en Uruguay, originario de La Habana, y lleva casi 2 años acá junto a su hermano, que además estudiaba medicina en La Habana, donde estaba por terminar. Fue amenazado para que se fuera del país. Ahora continúas estudiando medicina, Jorge. Pero un poco lo que estábamos hablando acá, ¿no? ¿Vos sentís que la revolución ya no hace carne en las nuevas generaciones? ¿Qué es lo que está pasando en Cuba, vos como cubano? ¿A quién le tenemos que creer? Hola, buenos días. Buenos días, primero que todo. Sí, no es un tema generacional. Es decir, el pueblo está en la calle desde los más chicos hasta la familia cubana. Vemos parejas de la tercera edad. Es decir, el pueblo habló claramente, pacíficamente, tomó las calles y tomó las plazas cívicas, como es un derecho. Y el reclamo es claro, ¿no? Libertad. Me parece realmente penoso que algunos partidos o oposiciones del mundo y específicamente de Uruguay encuentren un escudo en lo que está pasando en la típica frase del bloqueo. Es decir, no es un tema de bloqueo, no, ya no estamos hablando de medidas económicas, no. Pienso que eso debe descartarse de la mesa. Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de la represión brutal de asesinatos, estamos hablando de allanamientos nocturnos en las moradas de los civiles, secuestros express. Estamos hablando de que no tenemos confirmación de la cifra exacta de fallecidos y muertos, pero los videos, si bien la comunicación está cortada, van saliendo de a poco de la isla. Madres baleadas, mujeres, militares de alto rango, incluso uniformados, disparando quemarropas a civiles indefensos, desarmados. Yo le pasaba a producción la lista que se está actualizando minuto a minuto de los desaparecidos y detenciones a todo lo largo y ancho de la isla. Cabe destacar que es un lanzamiento que es a nivel nacional. Ya vamos arribando a 48 horas, más de 65 ciudades en toda La Habana y el país entero ha decidido, bueno, salir a las calles y reclamar sus derechos. Bien. Son varios los reclamos de la población cubana, pero principalmente lo que se está pidiendo es libertad, libertad de expresión, cambio de sistema. El cubano no aguanta más, está muriendo de hambre, no hay medicina, los hospitales están colapsados, el sistema sanitario colapsó totalmente y la represión por parte del gobierno, el llamado fue claro, en la voz del dictador Miguel Díaz-Canel, llamó a la guerra civil, incitando e incluso dando textualmente las palabras de la orden de combate está dada, dijo en cadenas nacionales. Eso me parece que es un crimen de lesa humanidad lo que se está cometiendo en contra del pueblo cubano y debe ser condenado y repudiado. No hay excusa. No hay excusa para que los derechos de los cubanos sean violados de esta manera. Y Jorge, bueno, esto estimamos que está pasando ahora porque la pandemia hace presión, el turismo también, al no ingresar, es decir, esto es como una olla a presión que en algún momento, bueno, iba a desbordarse, ¿no? De alguna manera, ¿no? Exactamente. De hecho, cuando nosotros nos sentamos a analizar lo que está pasando desde una vista más panorámica, ¿no? Desde fuera, los precedentes fue el 94, cuando pasó los sucesos del famoso maleconazo, que fue más aislado, que fue un suceso que fue centralizado. Solamente estamos hablando del barrio de Centro Habana, de la capital del país, donde los individuos salieron iguales espontáneamente a tomar las calles, demostrando su descontento. En aquel momento estaba todavía la dinastía de los Castros y de Castro en el poder. Y la diferencia, bueno, es una pandemia mundial, las fronteras están cerradas, no hay vuelo, el cubano no puede salir. Entonces, como usted decía, es una olla de presión y no encontraron esta vez la dictadura cubana esa válvula de escape para aliviar las tensiones
internas del pueblo y bueno, estamos observando las imágenes que me parece que no hay retorno, ahí se ve dirigentes, y se ha manipulado muchísimo también la información, se ha hablado de que hay contraprotestas por parte del pueblo espontáneo y eso es mentira, es decir, sabemos bien de antemano que no solamente están uniformados, sino que están las fuerzas paramilitares y parapoliciales que son llamadas por el régimen abiertamente y directamente a través de los ministerios. Jorge, Recordemos que sí. ¿por qué te viniste de Cuba? ¿Cuáles fueron las razones? ¿Por qué Uruguay? ¿Cuánto hace que estás acá? ¿Cuántos cubanos hay en Uruguay? La razón por la que vengo a Uruguay es, primero, es en contra de mi voluntad, es decir, no fue una cosa pensada, estando fuera de Cuba por temas personales en la ciudad de Panamá, recibo amenazas por parte de la dictadura cubana, incluso la policía se personó en casa, ocuparon la sala de mi casa, la casa de mis padres además, y bueno, lanzaron amenazas directas de que acá no tiene nada que buscar ya, que no regrese, mejor que se quede donde está, ando en Panamá, ¿no? Como turista, incluso teniendo a mi cargo un menor de edad. Ellos son así, son despiadados y lo han hecho no solamente conmigo, con muchos opositores que han sacado del juego y como era lo que hablamos, ¿no? Esa válvula de escape, que era lo que es el aliciente de que llevamos 62 años. Ajá. Estando en Panamá, me informo, ¿no? Y doy con la ley de migración acá uruguaya, que la verdad es una ley hermosa, que acoge no solamente a los cubanos, sino a todos los ciudadanos que en ella pueden encontrar refugio. Y la comunidad cubana acá es grande. Yo hablaba con producción, los datos que nosotros manejamos como organización, nos regimos por la Dirección Nacional de Migración, prepandemia, estaban arribando al país por diferentes vías terrestres y aéreas, un promedio de 33 cubanos por día. Ajá. Así que imagínense la magnitud de esa migración masiva que es producto de esto Claro. mismo, de la represión y de la falta de garantías del pueblo cubano que hoy se está viviendo. Gracias a Dios, el mundo entero está mirando, a pesar de que tengan aislada literalmente la isla de hace más de 48 horas de internet. Es una cárcel ahora mismo de más de 11 millones de habitantes. Jorge, ¿vos te queda familia en Cuba? ¿Has podido, si la tenés, comunicarte con ellos en estas horas? Nosotros hemos podido comunicarnos con los familiares y activistas, pero por la vía tradicional mayormente, es decir, llamada telefónica, porque les reitero, todo lo que viene siendo internet, si bien organismos internacionales han dado la asesoría de cómo tratar de evadir esos proxies de la dictadura cubana que ha instaurado para que no salgan las imágenes, ni el cubano pueda tener acceso a internet. Hay unas vías, se están usando VPNs entre los propios cubanos y la comunidad estamos compartiendo. Y son esos pequeños destellos que a cada rato sale uno que otro video que lamentablemente cada vez es más brutal. Ajá. Previamente, antes de entrar acá al programa, nos confirmaban la muerte de otro niño más de 13 años, 14 años, en el oriente del país. Y así, minuto a minuto, vamos actualizando la lista de desaparecidos y de detenciones que quisiera mostrarnos, si no es menor. Estos son los confirmados, son más de 5 páginas, estamos hablando de cientos de personas desaparecidas y la lista de fallecidos no podemos confirmarla aún, pero sabemos que son decenas también. ¿Cómo pensás, Entonces, ¿Cómo pensás que termina esto, Jorge? ¿Cómo va a terminar esto? ¿El gobierno va a ceder? ¿Qué pensás que pueda pasar? ¿O es algo que es un ruido y después volvemos a la misma? Yo no creo, sinceramente, es decir, el cubano no lleva 62 años esperando este momento. Nunca habíamos probado el sabor de la libertad. Viendo los videos de los manifestantes en la calle, pienso que el cubano está muy decidido y ya decidió de una vez y por todas romper ese cerrojo, romper las cadenas, y creo que ya 48 horas de manifestaciones ininterrumpidas a todo lo largo y ancho de la isla demuestran que el cubano está decidido a recuperar su patria y a una vez y por todas poder decidir quién es su presidente, poder votar. Nunca hemos tenido unas elecciones libres. Nos cansamos de tener un partido único durante 62 años, dictador, que además ha contribuido con muchas dictaduras en Latinoamérica. Por eso pensamos que es el inicio. Cuba tiene la llave de la libertad de muchas de las dictaduras que todavía tenemos, por desgracia, acá
en Latinoamérica, como es el caso de nuestros patriotas venezolanos o los nicaragüenses. Jorge, la diáspora de los cubanos hacia el sur es importante, ¿no? Pero también se ha dado un rebote, ¿no? De mucho cubano que ha llegado, especialmente aquellos cubanos con bastante preparación, y se encontraron con un país que no era lo que pensaban. ¿Tenés idea de qué cantidad de cubanos que llegaron a Uruguay, pidieron residencia o como refugiados, se han vuelto a Cuba? Yo no diría Cuba, pero muchos sí sé que han abandonado el país porque si bien Uruguay tiene una ley migratoria amplia, abierta, muy progresista, moderna, incluso me atrevería a decir que una de las más adelantadas de toda la región, ha costado un poco tener esa inserción económica y lograr que la comunidad se estabilice acá en el país. Eso hace que, bueno, de que el cubano busque otros horizontes, se exponga a cruzar fronteras, trata de personas, tratando de buscar otras tierras y otras alternativas donde pueda desarrollarse como individuo y poder ayudar a su familia en Cuba y demás. No creo tanto que estén regresando a Cuba, sino que ven tal vez el sueño americano también. Muchos han decidido irse a los Estados Unidos, a Paraguay, a Brasil, a Panamá, a donde puedan, tratando de ganar libertad también económica y una estabilidad para poder ayudar a los suyos que dejaron atrás. Claro. Jorge, ¿cómo puede ayudar la comunidad internacional? Claramente un país no se puede entrometer en los asuntos de otro, ¿no? Pero sin embargo, se supone que se puede echar una mano, porque en definitiva, si esto queda circunscripto a la isla, es lo que vos decís. Hablabas de 48 horas de aislamiento ya, donde está pasando de todo. Desaparecidos, muertes, censura, en fin, violación de los derechos humanos. Es decir, ¿hasta dónde puede echar una mano la comunidad internacional? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál ves vos que es el rol que tiene? La comunidad internacional tiene que hacerse eco, tiene que denunciar abiertamente lo que está pasando en Cuba, porque estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, estamos hablando ya de genocidio, estamos hablando de las fuerzas policiales, militares, armados, disparando a quemarropa a la población civil desarmada. La comunidad internacional tiene que parar de mirar a un lado, de mirar a un costado, como ha hecho en otras ocasiones, porque esto no tiene precedentes. Cada minuto que pasa, el pueblo cubano está en peligro, está muriendo y está dando la vida. Entonces nosotros lo que pedimos es ese respaldo, que cese la doble moral, que no nos escudemos más en excusas ni romanticismos. No se trata de bloqueo, no se trata de embargo. Eso queda descartado de la mesa. Eso no es la causa ni es justificación para que un régimen como el cubano esté cometiendo el genocidio que está haciendo contra el pueblo de Cuba. Eso, en el año 2021, la comunidad internacional tiene el deber de pronunciarse alto y claro, sin injerencia, pero con palabra aguda y precisa. Claro. Jorge, te queremos agradecer y contarte ya de paso que estábamos desde hoy intentando volver a conectar con Héctor Luis Valdés, colega periodista del medio ADN, que también trabaja online y lo hace con mucha dificultad, y ya no pudimos más. Estuvimos un ratito hablando esta mañana con él. Ni por teléfono. Ni por Zoom, ni hablar, y ahora se les cortó el teléfono, o sea, la línea telefónica, el fijo, ¿no? Así que esto también relata las dificultades que están teniendo las personas y los periodistas para trabajar, ¿no? Así mismo es. Además, Héctor es un activista por los derechos humanos muy reconocido en Cuba y sabemos que ellos tienen localizados a los principales, ¿no? Porque temen que a los líderes y demás son los primeros que van a coartar y a cercenar sus derechos. Sí. A mí me gustaría agregar, antes de terminar, si me lo permiten, que nosotros estuvimos en comunicación apenas empezó este estallido social espontáneo a través del presidente del Comité Uruguayo por la Democracia, al cual aprovecho y le mando un saludo, con el diputado de la Banca Nacional y representante de la Cámara de Asuntos Internacionales. Hoy en día vamos a estar presentando un pedido de censura al régimen cubano, como se hizo hace días atrás con Nicaragua, y apelamos y tenemos la fe y la esperanza de que la bancada del Frente Amplio pueda apoyarlo. ¿Y habrá movilizaciones más allá de este pedido formal?
Perdón. ¿Habrá movilizaciones en Uruguay desde su comunidad, más allá de este pedido que van a hacer formalmente? Sí, pienso que nosotros no hemos cesado. De hecho, muchos de nosotros llevamos 50 horas despiertos y coordinando todo el tiempo, no solamente el tema de la movilización, sino que pretendemos dar visibilidad en la medida de lo posible de que vayan saliendo los videos y demás. Hoy, sin más, estaremos en Plaza Independencia a las 20 horas. Haremos una especie de velada, iremos con unas velas, un acto muy simbólico donde, bueno, oraremos por todas las víctimas que han habido y por las que sabemos que están por venir desgraciadamente, pero el pueblo de Cuba habló claramente en la calle y bueno, está dispuesto a pagar el precio de la libertad. Son 62 años y nos cansamos, esa es la verdad. Gracias, Jorge, por A ustedes. por tus tiempo y todas tus palabras. Y pues, reiteramos, entonces hoy a las 20 horas, frente a Torre Ejecutiva, se van a iluminar con velas en homenaje a las vidas que se están perdiendo y bueno, y a toda esta situación dramática que está atravesando el pueblo cubano y bueno, el rol ahora de la comunidad internacional, ¿no? Más allá de no ingerir en los temas, pero de algún modo también hay que empezar a... Bueno, los pueblos deben empezar a pronunciarse como se hizo con Nicaragua, porque en su momento también Claro, con lo que pasa es que Nicaragua... esto es un viejo, se hizo lo viejo mismo. tema, el viejo ¿Te acordás dilema, que- pero ¿no? sí, De Cuba y bueno, Claro. yo creo que, a ver, los que dicen que esto es producto de Biden, los otros que están cansados de lo que es el comunismo cubano, digo, es un tema, yo no soy analista político para analizarlo. Me parece de alguna manera sí, de que esto de limitar la comunicación, que no puedas acceder a internet, que no puedas acceder a un teléfono, digo, eso ya habla de alguna manera de una postura No puedo más salir. allá de las causas, no democrática, Sí, obviamente, Raúl y de Castro libertades restringidas, había ¿no? flexibilizado, ¿no? Después de Sí. Fidel, Raúl había Pero, flexibilizado, acá había lo que- mejorado la conectividad y todo lo Pero, demás. chicos, Pero de todas maneras, todavía, claramente no. acá lo que pasó es bien fácil. Obama había iniciado todo un proceso que cuando vino Trump se terminó, todo ese terminó, proceso que sí. se había arrancado, justamente porque el propio Obama decía que yo no viví la revolución cubana, o sea que yo quiero pensar y vivir para adelante, ¿no? Y empezar a desbloquear Cuba, que es otra de las cosas que le está pidiendo Naciones Unidas, ¿no? Que ustedes terminen con el bloqueo y vemos qué hacemos con esto. Pero tenemos dos presidentes, los dos veteranos, los dos con una cabeza muy particular. Biden diciendo que va a apoyar al pueblo cubano en lo que sea. Y bueno, el otro reacciona de esa manera. Digo, hace falta ahí una cabeza joven. Y Estados Unidos, justamente hoy, con Biden, no la estaría teniendo. Claro, ¿no? fueron otros jóvenes los que dijeron basta hace 60 años, ¿no? Sí, claro. Ese es otro momento del mundo, ¿no? Sí, pero nos pasa a nosotros acá también. Digo, que seguimos con anclados, ¿no? Con el pasado. Y entonces se nos hace complicado superar una cantidad de cosas, ¿no? Y bueno, a los cubanos les está pasando exactamente lo mismo.